¿Este es el don de lenguas del que habla la Biblia? De que hay que buscar de Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia Cristiana. Soy el hermano Marco Quinteros y hoy estaremos hablando de un tema muy, pero muy controversial y titula ¿Es un engaño el don de lenguas? Y hoy vamos a responder a la luz de las Escrituras esta pregunta. Y lo primero que quiero aclarar es que nosotros en Casa de Oración creemos en los dones espirituales. Nosotros somos una iglesia continuista moderada. Creemos que el Espíritu Santo sigue haciendo cosas extraordinarias porque Él es Dios y en su soberanía Él puede obrar con sus dones, pero es conforme a lo que Él ya inspiró en la Biblia. Y Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Pero no creemos, hermanos, en todos esos abusos y en todas esas exageraciones que hoy día se hacen en la gran mayoría de iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas, y que se las quieren atribuir al Espíritu Santo. Ahora, nuestro objetivo no es atacar a nadie, ni ofender a nadie. Y como ya se los dije muchas veces, yo mismo fui pentecostal durante muchos años, pero tuve que huir de esa iglesia porque sus enseñanzas eran contrarias a la palabra de Dios. Pero aquí no se trata ni de pentecostales, ni de continuistas moderados, ni de carismáticos, ni de neopentecostales, ni de cesacionistas. Aquí se trata de lo que dice la palabra de Dios. Por eso en Casa de Oración, todo lo que enseñamos lo respaldamos con la Biblia. Esta no es mi opinión, no es lo que yo creo o lo que yo pienso. Esto es lo que dice la Biblia. Y esto es muy importante aclararlo. Ahora, ¿es un engaño el don de lenguas? No, por supuesto que no. Es bíblico, es un don del Espíritu Santo. Lo que es falso es esas falsas manifestaciones que muchos quieren hacerla pasar como el don de lenguas. Y esto lo hacen en muchas iglesias pentecostales. Pero el don de lenguas es una promesa del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver Isaías 28:11, Joel capítulo 2, versículos 28 al 31. Y su cumplimiento fue en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí quiero resaltar la palabra lengua. Y esta palabra viene de la palabra griega glosa y significa lengua, significa idioma. Entonces inferimos que las lenguas son idiomas. Y la Biblia lo confirma. Unos versículos más abajo. Versículo 6. Y lo vamos a leer hasta el 11. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas, hermanos, como dice 1 Corintios 14:22, es señal que Dios le dio a los incrédulos. También hay otros versículos en el libro de los Hechos donde se ve que los gentiles recibieron el don de lenguas. Ahí en este mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 10, versículos 44 al 46. Pero podemos ver claramente que estas personas estaban hablando en lenguas. Y esto es un sinónimo de idiomas para transmitir el evangelio a otras personas de diferentes nacionalidades. Por eso se puede ver que ellos los entendían y sabían que estaban glorificando a Dios. Y no era algo que ellos no entendían. Y aquí surge una pregunta. ¿Para qué Dios dio el don de lenguas a los cristianos? ¿Cuál fue el propósito? Hermanos, el don de lenguas es otorgado por Dios para dar la capacidad de hablar en un idioma desconocido a esas personas que iban a ir por diferentes ciudades e iban a hablar a personas de diferentes nacionalidades, y este don ayudaba a los cristianos
para predicar el evangelio, para que puedan hablar en idiomas que ellos no conocían. Pero las lenguas del Espíritu Santo, escúchenme bien, no es hablar en una lengua ininteligible, porque eso no serviría para nada, ni edificaría a nadie. Recordemos que en esos tiempos no habían institutos o universidades para aprender otros idiomas. Tampoco había traductores, no tenían celulares, no tenían Google. Y como Jesús les mandó a predicar el evangelio por todo el mundo, por eso era tan necesario, hermanos, el don de lenguas, para predicar y llevar el evangelio a diferentes naciones. Ahora, ¿existen las lenguas angelicales? Porque ese es el argumento que tienen las personas que practican la glosolalia. Y la glosolalia es hablar un lenguaje ininteligible. Son palabras sin ningún sentido, palabras que no tienen coherencia y que no pertenecen a ningún idioma humano conocido. Y entran en una especie de éxtasis y dicen que son idiomas angelicales. Y se escudan en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Veamos lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y este es el único versículo que habla sobre esto. Y si vemos este versículo en su contexto, vemos que Pablo está usando una figura retórica que se conoce como la hipérbole, que consiste en exagerar las características o aspectos de la realidad. Veamos el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y en ese contexto Pablo está diciendo, si no hablare todas las lenguas humanas y aún las lenguas angelicales, y no tengo amor, soy como un metal hueco. Aquí Pablo no está diciendo que él hablaba idiomas angelicales, no. Lo que Pablo está haciendo es exagerar para que los cristianos de Corinto puedan entender que el amor está sobre los dones espirituales. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, él lo aclara. Os muestro un camino más excelente, señalando el amor o refiriéndose al amor. Por eso dice, aunque hable todos los idiomas del mundo y aunque hable el lenguaje de los ángeles, pero si no tengo amor, nada soy, y eso de nada me sirve. Ahora, seguramente hay un lenguaje angelical allá en el cielo, pero que se nos es oculto a los cristianos. Pero vamos a suponer que algún cristiano habla esas lenguas angelicales, pero los demás cristianos no lo entienden. Pregunta, ¿eso en qué edificaría a los demás? ¿En qué edificaría a la iglesia? Por eso en el mismo contexto de 1 Corintios capítulo 14, donde se habla del don de lenguas, miren lo que dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermanos, todo lo que se hace dentro de la iglesia, aún el hablar en lenguas, tiene que ser para edificar a los hermanos. Ahora, hay que diferenciar entre la palabra glosolalia y la palabra glosa, que ya lo vimos hace un momento, y que es la capacidad de hablar un idioma humano que no conocíamos antes, porque nadie nos había enseñado ese idioma. Y esta palabra glosa aparece en todo el Nuevo Testamento cuando se habla del don de lenguas. Y glosa habla de un idioma que podemos entender. Por eso el énfasis de Pablo es al entendimiento. Miren lo que dice el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por eso Pablo da unas instrucciones para hablar en lenguas. Versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pueden ver que para hablar en lenguas, primero, tiene que haber un intérprete. Pero si no hay un intérprete, mejor callen dentro de la iglesia y hablen para sí mismo y para Dios. Eso es lo que dice Pablo. Segundo, si es que hay un intérprete, pueden hablar 2, máximo 3, no más. No es que toda la iglesia comience a hablar en lenguas y haga un desorden, un caos, una confusión. No. Tienen que ser máximo 3. Tercero, esos 2 o 3 hermanos tienen que hablar por turno, es decir, uno por uno. No los 3 al mismo tiempo, porque eso traería confusión, traería caos, traería desorden. Pueden ver que el don de lenguas es controlable y no es un éxtasis donde los cristianos pierden el control. Por eso Pablo dice, hablen por turno y si no hay intérprete, callen. Lo que indica que este don es absolutamente controlable y no como hoy día se ven en las iglesias que los cristianos pierden el control y entran en un éxtasis incontrolable. Cuarto, los demás deben juzgar si lo que está diciendo esa persona es del Señor o no. Miren lo que dice el versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y este versículo está en el contexto de esta enseñanza.
Y cuando alguien habla en lenguas y hay un intérprete, entonces va a dar un mensaje de Dios a la iglesia. Y tienen que ver si ese mensaje es de Dios o no es de Dios. Por eso dice, juzguen, hagan un juicio de valor. Alguien dirá, hermano, y el versículo 2, veamos lo que dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Puede ver, hermano? Nadie lo entiende. Son lenguas angélicas, glosolalia. Escuchen. Cuando Pablo dice esto, se refiere a que esa persona que está hablando en un idioma diferente, pero en ese momento no hay un intérprete, pues no tiene por qué hablarlo en la iglesia, porque nadie lo va a entender. Solo Dios lo va a entender. Y Pablo más adelante lo va a aclarar. Miren lo que dice el versículo 9 y lo vamos a leer hasta el 11. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pueden ver que Pablo está hablando de idiomas humanos, glosa, y nunca en el contexto de este capítulo 14 de Primera de Corintios nos habla de otro tipo de idiomas. Pero los pentecostales creen en dos tipos de hablar en lenguas. El primero, dicen, es la señal de que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y el segundo, es el don de lenguas. Pero en la Escritura no se ve nada de esto. Pero los pentecostales quieren que todos los cristianos hablen en lenguas. Pero eso es un error. Y Pablo lo dice claramente, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es un rotundo no. No todos van a hablar en lenguas. No todos van a profetizar. No todos van a tener el don de sanidades. Escuchen, no todos los cristianos hablarán en lenguas. Pero los pentecostales dicen que todos los cristianos deben de hablar en lenguas. Y aquel que no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo y se va a ir al infierno. Pero eso no dice la Biblia. En ninguna parte. Eso se lo inventaron los pentecostales. Entonces, el don de lenguas es algo que viene de Dios. Y Dios la da a quien Él quiere. Pero en estos tiempos este don, hermanos, ya no es tan necesario. Pero hay testimonios de hermanos misioneros que fueron a otros países, pueblos lejanos, donde habían tribus, nómadas, con lenguas o idiomas que ellos no conocían. Pero en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron el don de lenguas. Y ellos juntos con los que estaban se sorprendieron de que ellos podían hablar esos idiomas, que ellos nunca antes habían hablado. Es más, ni conocían esos idiomas. Por eso se los dije al comenzar. El Espíritu Santo sigue obrando con sus dones, pero es cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Pero siempre va a ser para edificar a su iglesia y no para fomentar el desorden dentro de la iglesia. Pero muchos cristianos dicen, es que el Espíritu Santo me guió a gritar, me guió a reír, me guió a revolcar y tumbar las sillas, me guió a correr dentro del auditorio. Escuchen, es imposible que el Espíritu Santo vaya en contra de lo que Él mismo inspiró. Y lo vamos a demostrar por la palabra de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios 14, pero mira lo que dice el versículo 37. Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hermanos, ¿pueden ver que estos son mandamientos del Señor? Y que dentro de la iglesia, hermanos, tiene que haber un orden. Y Pablo lo dice en los versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis al hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, aquí la Biblia es clara. Estos son mandamientos del Señor. Y todo lo que se hace dentro de la iglesia tiene que ser en orden, decentemente. Y no como se ve en muchas iglesias, un caos, un desorden, una confusión. No. Si alguien es un verdadero siervo de Dios, va a reconocer que estos son mandamientos del Señor. No es mi mandamiento, no es el mandamiento de ningún hombre, es el mandamiento del Señor. Hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Si quieren comentar, pueden hacerlo, pero por favor, háganlo siempre con respeto. Si Dios lo permite, hermanos, nos vemos en 8 días con un nuevo programa. Un abrazo para todos. Paz del Señor.